Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Quiero iniciar este mensaje recordando las palabras de Jesús que se encuentran en Marcos 10:18 y en Lucas 18:19. El pasaje expresa lo siguiente. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Fin de la cita. Esta fue la respuesta que dio el Señor a un hombre que vino corriendo hacia él y haciendo una reverencia le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aclarando con esta contestación que la verdadera bondad pertenece solo a Dios, sugiriendo que el ser humano, aun el que más benignidad y moral parece tener, no puede atribuirse esa cualidad de forma absoluta. En concordancia con ello, el libro de Eclesiastés en el verso 20 del capítulo 7 nos enseña que, abro comillas, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cierro comillas. Y esto también es corroborado en el Salmo 14, versículos 2 y 3 con la frase: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los pasajes bíblicos aludidos expresan la corrupción moral general de la humanidad y la universalidad del pecado en el hombre. Y aunque algunos procuren la justicia, nadie está exento de practicar lo contrario en algún momento, pues así lo declaró el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7, versos 18 y 19, con las siguientes palabras. Una vez más, abro comillas. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cierro comillas. ¿Acaso esto es una excusa para actuar de manera contraria a las leyes divinas? ¿Acaso lo leído puede interpretarse como una licencia para mentir, traicionar, robar, ofender, etcétera? De ninguna manera. Aunque las escrituras en estos y otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, exponen con claridad la naturaleza caída del hombre, que crea un conflicto interno en el ser humano entre la ley del pecado y la ley de Dios, reconociendo que, aunque nuestro espíritu desea obedecer la ley divina, nuestra naturaleza humana, es decir, la carne, muchas veces nos arrastra a obrar de manera contraria a ese deseo. A estas alturas hallo propicio trasladarnos a la carta de Pablo a los Gálatas, a esa comunidad a la que previamente el apóstol había tildado de insensatos, manifestando su asombro y reproche porque, habiendo recibido el Evangelio por la fe, se estaban dejando influir por falsos maestros. En aquella carta, en el capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 26, Pablo manifiesta: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se contraponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, ahí no termina la lista. Acerca de las cuales, dice el apóstol, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cierro comillas. Queda claro que las obras de la carne representan los comportamientos humanos gobernados por el ego, el deseo desordenado y la separación de Dios. Es decir, son actos contrarios a la vida espiritual y a la comunión. En contraste, el fruto del Espíritu es el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu Santo. No se habla de frutos en plural, sino de un solo fruto que se manifiesta en múltiples virtudes interconectadas entre sí. Y ahora, después de haber leído este pasaje y sopesar sobre todo el alcance de cada palabra que consta en la lista de las llamadas obras de la carne y la sentencia que pesa sobre ellas, cuando se declara literalmente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, me veo obligado a preguntar, ¿significa esto que estamos condenados irremisiblemente? ¿Significa acaso que no hay salida para nadie y que nadie heredará el reino de Dios? De ninguna manera. Creerlo así significaría creer que fue estéril la obra de Jesucristo en la cruz, quien declaró ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. El mismo Pablo declaró en su carta a los Filipenses capítulo 3 versos 12 y 14 lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar, tener aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cierro comillas. Con esta declaración, el gran apóstol muestra su humildad y reconocimiento de que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. A pesar de ser un apóstol, él reconoce que todavía está en el camino, avanzando y esforzándose hacia la meta de la plenitud en Cristo. Sin perjuicio de lo señalado, es importante entender que una declaración como la de los buenos somos más, que hemos venido escuchando en varias ocasiones y desde hace al menos unos 15 años atrás, particularmente en círculos políticos, de modo que aunque lo digan los buenos de turno, entre comillas, no es nueva sino una trillada frase de marketing político como aquella que dice si es Bayer es bueno. Pero adicionalmente no deja de ser una burda e insensata manifestación de soberbia e ignorancia, no solo de la verdad bíblica, sino también de la lógica elemental y el pensamiento crítico, que no solo un cristiano, sino cualquier persona con una básica inteligencia debe utilizar. Y si bien es cierto, esta es una actitud que todos los cristianos deberíamos adoptar, no es menos cierto que muchos son los que se unen al grupo de idólatras de un individuo que los obnubila emocionalmente. Y toda persona, cualquiera sea su religión, e incluso si no se identifica con alguna, debe hacer uso de sus neuronas y de un sano raciocinio, desechando fanatismos y buscando la objetividad en todo. Hace pocos días, en una entrevista que me hizo un medio digital, me preguntaron cuál era mi ideología política, a lo cual respondí que no soy de izquierda ni de derecha, pues el cristiano solo debe seguir lo que emana de lo alto, y si eso significa tener que denunciar lo malo de cualquier ideología o régimen, hay que hacerlo, ya que no debemos alinearnos con ningún líder político, solapando sus falsedades y arbitrariedades. Hay una frase que merece ser traída al escenario en este momento y dice: la triste verdad es que la mayor parte del mal la hacen personas que nunca deciden ser buenas o malas. Estas palabras las dijo Hannah Arendt, filósofa, socióloga, historiadora, escritora y politóloga judía alemana. Recordemos también a aquel griego medio loco conocido como Diógenes de Sinope, quien un día salió linterna en mano en mediodía, causando risas entre la gente quienes, aunque estaban acostumbrados a sus rarezas, no podían comprender por qué actuaba de tal manera, ante lo cual
Diógenes explicó que estaba buscando a un hombre honesto. Los cristianos debemos cuidarnos no solo de no caer en fanatismos, sino de no repetir como una lora los dichos y muletillas que ciertas personas acostumbran a usar como herramientas de manipulación, pues al caer en ello, estamos convirtiéndonos en testigos falsos de personas sin ética ni escrúpulos. Y al respecto, despidamos el presente mensaje leyendo en el libro de los Proverbios el capítulo 19, desde el verso 5 hasta el 9, que dicen: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, dueño de todo, tu bendita palabra cale en nuestra mente y se guarde en nuestro corazón. Haz que tengamos presente en nuestra conciencia que no hay hombre dueño de una perfecta bondad, que entendamos que somos falibles y que debemos por ello acercarnos a ti cada día buscando tu perdón y pidiendo sabiduría para conducirnos en esta vida, produciendo frutos del Espíritu y sin tratar de agradar a nadie que no seas tú. Gracias te damos, sabiendo que nos darás lo pedido. En Cristo nuestro Redentor te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.